32 minutos. A esta hora tenemos el placer de recibir al amigo José Dantes. Él es el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político. Bienvenido, doctor. Buenos días a este gran equipo que forma Rumba de la 98.5. José Dantes, contigo hay muchas cosas que hablar, sobre todo en esta coyuntura, que el país está atento a aspectos que tienen que ver justamente con justicia y que de alguna manera ha puesto de manifiesto que estábamos en una situación de bastante vulnerabilidad respecto a controles y esas cosas. ¿Cómo podemos interpretar lo que está pasando ahora y lo que estamos viendo a partir de la Operación Falcón? ¿Qué pasaba con los organismos de fiscalización, de supervisión y de control de malas prácticas tan dañinas como el narcotráfico, por ejemplo? Sí, así es. Bueno, mira, lo que hay que tener claro en este caso primero es que este tipo de investigaciones realmente no son investigaciones que forman parte solamente, vamos a decir, del accionar de un país, de un estado. Como ustedes pueden ver, hay otros países que han estado al frente, vamos a decir, de estas investigaciones. Por lo que esto, en todo caso, lo que conlleva es una cooperación internacional entre dos estados, en este caso los Estados Unidos y nuestro país. Entonces, yo no sé si realmente hubo un fallo en cuanto a los órganos de investigación, sino que creo que todo esto se ha tratado de precisamente darle seguimiento a una banda que desde hace tiempo había estado haciendo sus actividades, pero que el dueño del caso, que en este caso, valga la redundancia, son los Estados Unidos, entonces hacían ciertos pedimentos de ciertas diligencias investigativas. Y hasta que ese dueño de ese caso no contase con todos los elementos necesarios para poder procesar a la estructura criminal, pues nuestras autoridades era poco lo que en este caso podían hacer. Ahora bien, ¿qué sí se hizo? Lo que sí se podía hacer, vamos a decir, sin la autorización de ellos, fue denunciar el accionar de fondos del narcotráfico en una campaña política. Y eso se hizo durante la campaña. Se identificaron gentes donde ya se tenía pleno conocimiento de que estaban granjeándose el apoyo para poder ser parte de un proyecto político que le garantizase la impunidad y la inmunidad en este caso también, como hemos visto. Entonces, lo que se debe preguntar, porque se ha criticado, bueno, ¿por qué las autoridades previas no hicieron nada? Bueno, fácil. Todos estos procesos, el que tiene el más mínimo conocimiento sabe que toma tiempo. Estructurar un caso, y más en los Estados Unidos, ante un gran jurado, conlleva una serie de pruebas fehacientes, contundentes, que sin lugar a dudas den pie a que se entienda que la responsabilidad penal de quienes están siendo señalados está comprometida, y más si son actos hechos fuera de los Estados Unidos. O sea que yo realmente creo que aquí lo que se ha dado es toda una labor de cooperación de las autoridades. Esto no es un caso que se ha creado, ni se armó, ni se investigó en 10 meses. No es cierto, porque parte de los que hoy están en este caso fueron denunciados por nuestro partido hace un año. Y aquí yo tengo las pruebas de cuántas veces nuestro partido dio ruedas de prensa y dijo claramente que sectores del narcotráfico incidían en la campaña de un partido en particular con nombres y apellidos. Y nadie hizo caso. Pero era hasta donde más se podía llegar. ¿Por qué? Porque no era un caso nuestro, era un caso de los Estados Unidos, como muchos otros casos que ellos llevan y que simplemente les piden a las autoridades nuestras que los dejen actuar, porque ellos deben ver hasta dónde llegan las mafias, quién es el dueño de esa droga, dónde llega, quién la recibe,
a quién se le paga, dónde se invierte ese mismo dinero que surge de esa actividad criminal. Y todo eso lleva tiempo. O sea que yo creo que realmente esto no ha sido más que ya el explote de todo un largo proceso de investigación de un caso extremadamente grave, donde lo que queda claro es que se denunció desde hace más de 1 año y 3 meses. Dantes, gracias por venir y por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Uno escucha y uno parecería como que estamos en un protectorado todavía del siglo pasado, sí, porque sabemos la geopolítica y sabemos que tiene razón. Pero el escuchar de que tenemos que tercerizar la acción de la justicia y que tenemos que delegar en terceros el accionar del Ministerio Público, nos pone a pensar entonces hacia qué hemos hecho en todo este tiempo, y tiempo hablo de décadas, sí, en sentido de construir una justicia independiente, porque puedes tener ahí todas las pruebas, que las que existen, de las denuncias que hizo el partido del PLD en aquel entonces sobre esos legisladores, algunos de los cuales hasta meses antes habían sido acompañantes del PLD en el gobierno, porque eran aliados en el PRD. Pero mi pregunta es, esas denuncias se hicieron, pero el Ministerio Público, ¿por qué no actuó? Porque el partido gobierno hace una denuncia, pero el Ministerio Público no actúa y no le da seguimiento a la denuncia. Más allá de las consideraciones geopolíticas, que las hay un Ministerio Público independiente y hay que actuar. O si no, entonces, si los Estados Unidos no actúan, aquí no va a haber justicia nunca. Mira, el inconveniente de todo esto, más que la tercerización, tal y como tú lo estás ahora puntualizando, yo creo que, vuelvo y digo, va mucho más allá y es un tema de cooperación. Vemos como los Estados Unidos con México, con el mismo Colombia y con otros países, no se cuestiona que las autoridades de esos países no hayan procesado a los narcotraficantes de esos países. ¿Qué han hecho? Lo entregan a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el caso, vuelvo y digo, el destino final de esa droga a quien afecta es a esa sociedad. Recuérdense que somos un país de tránsito y que en los últimos años, lamentablemente, hay una parte que se queda para un consumo local. Pero lo que los Estados Unidos quieren es realmente atacar a quien está afectando a su sociedad. Si bien es cierto que se hicieron las denuncias, ¿ante quién fueron todas estas hechas? Ante el órgano comicial que estaba a cargo de fiscalizar que los candidatos fueran idóneos y cumplieran con lo que la ley exigía. No era un caso ante el Ministerio Público porque no se podía desvelar la investigación que ese Ministerio Público estaba llevando a cabo. Lo que se trató fue de prevenir, Nieves, de prevenir que no llegaran a ser diputados, alcaldes ni senadores para granjearse una inmunidad como hoy tienen. Me parece. Mira, sí, la denuncia estuvo hecha y es verdad, y se comprobó que había gente del PRM que estaba en eso y que parece que tenían una granja de gente en eso. Eso no hay duda. Pero me parece un argumento sumamente liminal y flojo. Tú le vas a decir que a un país... ¿Por qué? Vamos a ver. Por razones. Primero, a César el abusador lo tuvieron 20 años y nunca supieron nada tampoco. Y hasta no, porque lo estaban tenía más de 40 empresas abiertas y no pagaba un centavo de impuestos. César el abusador. Se le fue del país, tampoco supieron nada. Le metían 10,000 kilos semanales de cocaína y se lo sacaban también de la pequeña isla y no sabían nada. Me parece que también hay un nivel de complicidad muy grande en autoridades pasadas. Yo no niego que puede haber complicidad. Claro que sí. Y militares. Principalmente militares, porque claro, ahí es entonces no se puede pensar que estos tipos actuaban así porque le estaban dejando cancha abierta para ver qué día lo atrapaban. Hay un nivel de complicidad muy grande, enorme. Ciertamente, hay un nivel de complicidad. En diferentes agencias. Sí, pero cuando tú vas a ver toda esa complicidad, prácticamente yo te pudiera decir que no es del ámbito civil. No. La gran mayoría es del ámbito militar. Sí, lamentablemente, el ámbito militar está sujetado al ámbito civil. Claro está, pero el ámbito militar va al ámbito civil y le presenta las cosas que ellos quieren y no lo que ellos no quieren. Y entonces aquí siempre se ha dado esa manipulación. Por eso yo siempre he sido partícipe de que la DNCD
no es verdad que debe despachar con el presidente. ¿En qué país del mundo usted ha visto que eso es así? La DEA es una dependencia del Departamento de Justicia. ¿Por qué? Porque la DEA es la que instrumenta los expedientes de narcotráfico y por vía de consecuencia los que llevan esos casos son los procuradores fiscales ante los tribunales. Aquí debe pasar lo mismo. Ah, no, pero trata de tú hacer un cambio. Pero hay una cosa. Igual con el jefe el mismo jefe de la policía. ¿Quién ha dicho que el jefe de la policía tiene que despachar con el presidente? ¿Cuándo hemos visto eso? Esto no es un estado policial, esto es un estado constitucional, social y democrático de derecho, donde se supone que hay un procurador general, hay unos ministerios a los cuales todas esas instituciones les deben rendir cuentas y ser fiscalizados por dichas instituciones, que es lo que no pasa. Entonces, cuando tú dices, no, yo solamente le respondo al presidente, todo el mundo se hace a un lado. Pero también el procurador. No puede ser una dependencia directa del dedo, de la voluntad de un mandatario. Eso solo queda en este país. No, en ningún otro sistema existe. Es de un órgano. Por eso digo, por ejemplo, en los Estados Unidos, del Departamento de Justicia. Fíjense que no hablo del procurador, hablo del órgano. Aquí debería ser del Ministerio Público. Cuando se creó la ley orgánica, nosotros fuimos muy, vamos a decir, firmes con que se creara el ¿qué? La Policía Técnica Judicial. Y ustedes no se imaginan el dolor de cabeza que fue eso y el enfrentamiento que fue eso. ¿Por qué? Porque la policía nunca ha querido estar subordinada al Ministerio Público, porque mientras ellos digan que solamente están con el presidente, nadie les cuestiona absolutamente nada. Falló el poder político ahí, José Dantes. Perdóneme, sí, falló el poder político. Claro, totalmente. Y en esa reforma constitucional se causó un gravísimo daño. Y fue constitucionalizar a la Policía Nacional. Eso es un disparate. Pero discúlpenme. Tú estás hablando sobre los cambios que ahora tienen mucha actualidad sobre la institucionalidad. Pero estamos hablando de un resultado. Sí. Tú eres miembro de un partido de 20 años en el poder. Y tú asumes que los delitos puestos ahora no son del mes pasado, son de una práctica que tiene evidencia, como recordaba Nieves, de que aquí había una actitud de tolerancia y de complicidad generalizada. Yo soy de lo que dice que la descomposición política era general y los partidos son la mediación. Yo he hablado de refundar la República, creo que hay que refundar los partidos, porque tú estás hablando de los cambios que pudieron haberse producido, pero tú vienes de un partido de 20 años en el poder. Sí. Y es verdad, aunque sea tardío tu análisis. Sí. Pero en el fondo, hay una responsabilidad. Claro. En el ejercicio de la relación partido-gobierno. Claro, claro, don Fafa. Encubrimiento en eso. Claro, don Entonces Fafa. yo he dicho que hace falta una rendición de cuentas de los partidos. Yo quiero ir a una rendición de cuentas de los 20 años del poder del PLD con relación a estas vainas que están apareciendo ahora. Yo le pido a mi propio partido que tiene que refundarse para que tome el cuidado de que no exista cualquiera, de que identifique a la gente, de que lo forme. Es decir, que hay un déficit fundamentalmente en la práctica política, porque predomina la conveniencia de lo que mandan. Coincido plenamente con lo que usted está planteando, salvo con lo siguiente. Quien debe rendir cuentas en todo caso no son los partidos, porque los partidos no son los responsables de las políticas públicas que se llevan a cabo. Son los gobiernos los que deben de rendir cuentas. Pero los gobiernos están sostenidos en partido. Claro, ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero una autoridad de un partido no puede dar la cara por una gestión de un gobierno. Son los gobernantes, independientemente de qué partido sea, los que deben de rendir esas cuentas. Y estoy totalmente consciente, aquí ha habido una complicidad del sistema en sentido general. Entonces lo que tenemos que ver es dónde hemos fallado para que no se repitan esos errores. La primera falla está en el partido que lucha por dirigir el sistema. El responsable del éxito o de las consecuencias de una mala práctica es quien lo dirige y el partido es responsable. No es que llegamos y ahora no somos nosotros, es el aparato burocrático, no.
aquí hay una inmensa responsabilidad de los partidos, porque ellos son los que conducen al gobierno. Sin querer justificar, la principal crítica que hacen nuestras bases de todos los gobiernos, ¿usted sabe cuál es precisamente? ¿Cuál es? Que hubo una ruptura del partido con el gobierno, que el partido no funcionaba, no existía como órgano y que todo se concentraba en el gobierno, que las estructuras del partido eran inoperantes, no se tomaban en cuenta, no participaban del gobierno, se sentían excluidas. Por vía de consecuencia, en este caso, vuelvo y digo, la responsabilidad y ese accountability que debería darse, en nuestro caso, nuestro partido lo que va a decir es, pero es que yo ni siquiera fui miembro de ese Pero ahora se le gobierno. pone Yo difícil como a estructura ustedes. media, dígame. Se le pone muy difícil a ustedes porque ahora Claro que justamente sí. el presidente anterior, Sí. el jefe del Estado, el jefe de gobierno Sí. anterior es el presidente del Partido de Pero la no Liberación era el Dominicana. presidente en los últimos 20 años. Vamos a ver quién era el presidente pero- del partido bueno, pero en los últimos 16 años, donde las estructuras del partido eran inoperantes. Sí, pero eso se lo Pero dijo por un todo el detalle, mundo. porque en el fondo Sí. predominaba en los partidos una oportunista visión acerca de que se luchaba por el poder para manejar los aparatos y hasta ahí llegaba el partido. Claro, pero eso es muy Es común un problema realmente. de su responsabilidad. Sí, sí, Ahora estoy mismo de hay un acuerdo. diálogo. Sí. Yo quisiera ver que se acercaran al entendimiento los partidos frente a una propuesta de 12 reformas y pueden agregarle otras. Y yo quisiera que fueran capaces ahora mismo de ponerse de acuerdo en los partidos. No hay antecedentes de una consulta de ese tipo. ¿Qué tú crees de esa consulta? Mire, yo realmente valoro que se haya llamado a este diálogo nacional. Lo que sí nosotros criticamos es el hecho de que se haya convocado y de que no haya ningún tipo de propuesta. Por lo menos cuando fueron la primera vez no hubo ninguna propuesta. Es como que yo te invite allá a mi casa a hacer, un asopado, y cuando ustedes llegan yo les digo, bueno, ¿dónde está el arroz? ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde están los sazones? Se supone que si yo convoco, si yo invito, es porque yo soy el responsable. Entonces, bueno, hoy tienen un encuentro donde se piensan presentar las 12 creo que son, ¿verdad? 12 reformas. Las 12 propuestas de reformas. Vamos a ver qué contienen cada ¿Ustedes una de tienen una ellas. agenda de propuesta, o por lo menos básica? No, porque realmente nosotros entendemos que la gran mayoría de estos temas ya fueron tratados largamente a través de políticas públicas, a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene 6 ejes y que dentro de esos 6 ejes Perdóname que hay, insista, hay, pero hay por 4 ejemplo, el pactos tema de, fiscales. el tema de, por la salud. Dígame. el tema de la ley de seguridad social. Eso es un tema que hay que abordar. Y el tema estoy totalmente de Bien. acuerdo El con que tema se del incluya. procurador independiente, que sea distinto a la El fuerza. tema de la reforma constitucional que debe llevarse a cabo Ajá. para que la designación de la persona, vuelvo y digo que hay que distinguir entre la persona y el órgano, Sí, claro. sea de otra manera, entonces también eso puede Se puede ser parte- discutir. claro que se puede discutir. Yo creo, soy de los que piensan, que la Constitución no puede ser lo suficientemente rígida, No, que claro. no puedan llevarse a cabo El los derecho cambios dútil sociales. de Sagrebelsky. El La derecho ley hay que útil de ajustarla a la Sagrebelsky realidad. a la realidad social. Thomas Sí, Jefferson en su carta de 1816 también dice, si lo hacemos lo suficientemente rígido, se rompe la Constitución. Claro, por además no vías son de piedra. constitucionales. No son de piedra. No son Una de piedra. última pregunta de mi parte. ¿Qué busca el Procurador General de la República en el Consejo de la Magistratura? Eso realmente es un adefesio con el cual nunca estuvo. Pero casi nadie estuvo de acuerdo y se dio. Bueno, Y lamentablemente se había una mantiene. mayoría Hay que ver- mecánica. Hay que ver el contexto del 94. Había también, una, para había entender. una mayoría mecánica. Realmente eso distorsiona la naturaleza de ese órgano, como también lo distorsiona la intención de querer integrar otros órganos extrapoder ahí. Hay que tener ojo con eso. Hay y que esa centrarlo reforma muy bien. constitucional Pero otros países tienen otros órganos y ha funcionado. Lo Y- que no y- debe de estar es 2 veces el Poder Ejecutivo. ni debe estar dos veces otros poderes. Es correcto. Y por otro lado hay que tener mucho cuidado porque no solamente se trata de eso, hay una intención de cambiar otros contenidos de la Constitución. Hay una presión ¿Sobre cuál parte? para que se cambie el artículo 37
sobre el derecho a la vida, pero por otro lado también el sistema de doble vuelta electoral y los porcentajes Pero para con una respecto segunda a vuelta. Lo del 37 con respecto a qué, al tema del aborto, de la interrupción Sí, del al embarazo. tema de la interrupción de la Pero solo vida. quedan 5 países en el mundo que tienen ese adefesio. Bueno, lamentablemente somos una sociedad ultra conservadora en ese sentido y entonces o no quieren hacer ver aparentemente así hay porque mucha presión. Toquicha no es ultraconservadora y la baila todo el mundo. Bueno, Y le creo que no Carlos. todo el mundo. Yo tampoco, soy de yo la me sumo a excepción. tú. Mira, Mira, José, Todo sí, el mundo en cuéntame, Guerrero Heredia sí. escuchan a Toquicha. Dos cosas. Una, desde el punto de vista jurídico, el comité político del partido el lunes, me parece, estableció en una declaración que procederían a expulsar, esa fue la palabra, no la vi entrecomillada, pero esa fue la palabra, a expulsar a los miembros del partido que estuvieran involucrados en expediente de narcotráfico. Y qué bueno que estás aquí, porque en tu condición de representante, digamos, legal de la entidad, consultor jurídico del PLD, si se quiere. Así es. Y el derecho a al debido proceso, porque la presunción de inocencia estará presente. Estará presente, porque La al decir, expulsión perdón, sería la decisión final luego de que se determine. Luego por de no- haber cumplido con perfecto. un juicio disciplinario por los órganos internos que los estatutos han creado para esos fines. Entonces, luego de que se compruebe la falta grave o muy grave, que en este caso sería en muy paralelo grave, o lo que quien juzga la justicia, un proceso que tiene que llegar al final a una sentencia sentencia irrevocable, que no condenatoria. es el trámite procesal Totalmente. disciplinario interno de un partido. Totalmente. Son tiempos procesales diferentes. Pero mientras tanto sí se puede suspender. Sí, pero expulsar y suspender no es lo mismo. Totalmente de acuerdo, pero se puede, por eso digo, mientras tanto se puede suspender. Lo que no ha hecho el partido de gobierno con los 3 diputados que están siendo sindicados por lavado de activos. No lo han suspendido, hasta el que está preso en Miami dicen que sigue cobrando. Entonces, ¿de qué institucionalidad me habla a mí este gobierno? ¿Cuándo? ¿Sí? Una última pregunta, porque Sí, estoy yo quedando ahí, disculpa que te interrumpa. No, No hay temor, yo lo tengo, Sí. y muy respetuosamente lo digo. No hay temor de tocar, porque he sido público en eso, de tocar ese tema y de intentar, y es legítimo hacerlo, un partido en la oposición y tiene el derecho y la obligación de politizar cosas, pero en un tema tan amplio, tan profundo, con tantas ramificaciones, con tantas colindancias, con tanta connivencia, ¿no sería mejor poner toda la intención en hacer un esfuerzo, como dice Fafa, de depurar una partidocracia que está amenazada? O sea, no tendríamos que darle una extirpación y una quimioterapia general al cuerpo político de los partidos americanos, en vez de pensar en qué parte del cuerpo está el cáncer focalizado. Totalmente. Yo creo que el sistema de los partidos políticos debe de revisarse, debe crear los mecanismos necesarios para tratar de minimizar. Nunca vas a poder del todo erradicar la posibilidad de que se te filtre alguien. Ahora sí tú puedes crear los mecanismos para tratar de disminuir, de minimizar la influencia de estos sectores. En el caso nuestro, fruto de nuestro último proceso interno, estamos creando una serie de mecanismos a los fines de precisamente crear los controles que sean necesarios para poder no garantizar, para poder minimizar el riesgo de la influencia de sectores de esta naturaleza. Ahora, lo que sí nosotros exigimos en este caso es que no hayan paños tibios. Y cuando nosotros así decimos, ustedes vieron el día lunes que nuestro secretario general dijo que cualquiera de nuestro partido que salga en esta o en cualquier otro caso sería expulsado. Es una muestra de la voluntad férrea que hay en nuestro partido de no andar con paños tibios con este tema. Bueno, gracias, Dante. Gracias, Dante. Muchas gracias por acompañarnos. Miembro del comité político, ¿verdad? Ya. Sí, miembro del comité político, doctor Nieves. Miembro del comité político. Usted es un jefe político de este país. Yo no soy jefe de nada, ni en mi casa. Más adelante hablaremos de titulación. Es un proyecto muy interesante. Y de su que tú tesis dirigiste. doctoral tenemos que hablar. Sí. Bueno, sí. Gracias, Dante, Muchísimas por acompañarnos gracias. aquí en El Rumbo de la Mañana. Siempre bienvenido. Gracias a todos.